El squash es un deporte que requiere agilidad, concentración y un buen estado físico. Hasta hace poco, su práctica se limitaba solo a principales clubes sociales de la ciudad, además de nacientes espacios en universidades privadas. Sin embargo, la historia empieza a cambiarse con la entrega de 4 modernas canchas en la Unidad Deportiva María Luisa Calle, brindándole la posibilidad al público general para que conozca esta actividad y pueda tanto observarla como practicarla. Con esto realmente pretendemos que nuestra comunidad utilice las canchas, que utilice el recurso de canchas públicas con sus monitores, sus entrenadores, y que sea un deporte practicado tanto por jóvenes como por adultos, y que realmente podamos dar origen a buenas promociones de deportistas que nos puedan representar en los próximos campeonatos nacionales e internacionales. El tener un círculo de acción en los clubes privados ha generado la creencia de que es un deporte elitista. Los costos de los implementos pueden ser equiparados fácilmente con el de otras actividades tradicionales. Ahora, con la nueva sede al alcance del público, la idea es derrumbar el mito. Desgraciadamente la fama la tenemos porque hemos estado en clubes privados, pero el deporte en sí no es un deporte costoso. O sea, lo único, diríamos, que especial que tiene es la raqueta, que en el mercado se consiguen raquetas desde 70,000 pesos, que de todas maneras no es la más recomendable, pues porque a largo plazo pueden generar por la vibración problemas en el codo. Pero yo recomiendo, por ejemplo, a partir de 150,000 pesos las raquetas son buenas para su utilización, y obviamente hay raquetas de primera o de vanguardia pues de 300,000 pesos, pero no hay necesidad de esto. El resto son ropa cómoda, ropa, pantaloneta y camiseta de algodón para que absorban el sudor, tenis de suela clara, no necesariamente específicos del squash, pero sí de suela clara para evitar el deterioro de las canchas. El nuevo escenario de la liga proporcionará a la comunidad la opción de asistir y disfrutar del squash, pues los horarios y precios están al alcance de todos. Inicialmente empezamos desde las 7:30 de la mañana hasta las 9 de la noche aquí en las canchas públicas de la Unidad Deportiva María Luisa Calle, pero la idea es, según empecemos a ver la demanda, ampliarnos desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Nosotros tenemos unos precios establecidos por demanda, o sea, en la mañana, cuando menos demanda tenemos, hay horarios gratis. Luego tenemos unos horarios de media demanda a 3.500 pesos y los horarios de alta demanda son de 6.000 pesos, los turnos de 45 minutos. Esto simplemente buscamos, con esta diferenciación de precios, que no todo el mundo asista a la misma hora, sino que o favorecer, por ejemplo, en las tardes a los jóvenes, a los muchachos, a los estudiantes, y de verdad tener como demanda en todo el horario del día. En la actualidad, la Liga Antioqueña de Squash cuenta con 4 clubes con reconocimiento deportivo, pero la meta en corto plazo es ampliar este número. Esperamos tratar de reunir, de conformar otros clubes, por lo menos otros 3, uno que agrupe la actividad que hay en las unidades residenciales, que es muy importante. De ahí también hemos sacado grandes talentos, grandes jugadores. Está empezando una actividad incipiente en las universidades. De hecho, la Universidad de Medellín ya tiene cancha, la Escuela de Ingeniería de Antioquia tiene actividad, aunque no tiene cancha, ellos tienen squashistas, y esperamos conformar aquí con estas instalaciones, lograr conformar un club para todas aquellas personas que no pertenecen a ninguna de estos gremios. Rumbo a Juegos Nacionales, el trabajo se ha venido desarrollando de manera programada. La intención es disputar con el grupo actual la medalla de oro en las justas colombianas, y desde ya se está preparando el equipo para el torneo del año 2012. Estamos desarrollando a nivel de selección Antioquia para Juegos Nacionales un trabajo de entrenamiento muy duro, con el fin de mantener el puesto que obtuvimos hace 4 años y mejorar en algunas modalidades, como en dobles, que aspiramos disputar la medalla de oro a Bogotá. Estamos trabajando con otros 4 equipos que son reservas, talentos y semilleros, para tener una base hacia los Juegos del 2012.